Vamos a trabajar con simetría axial. Para ello vamos a dar primero la definición a partir de utilizar el axioma 9 tal cual lo habíamos hecho con simetría central. Para la simetría axial vemos que llamamos simetría axial a la única transformación rígida que aplica una semirrecta A en ella misma y uno de los semiplanos determinados por ella en su opuesto. Por lo tanto, el par A alfa se transforma por esta simetría en el par A no alfa, que tiene distintos signos. Vemos entonces que la simetría axial es una transformación rígida que no preserva la orientación. Tenemos entonces dos resultados inmediatos. Todos los puntos de la recta A son puntos fijos, dado que la semirrecta A era de puntos fijos porque se transforma en sí misma, y su opuesta no queda otra que su imagen también sea su opuesta. La simetría axial no preserva orientación porque cambia los signos de los pares a los cuales se le aplica. La simetría axial es involutiva o autoinversa, esto es, aplicada dos veces nos da la identidad, o bien que ella es su propia inversa. Acá vemos que si la aplicamos dos veces a la recta A, a la semirrecta A, como A es doble queda A, volvemos a aplicarla y vuelven a darnos A, y los semiplanos se intercambian. Entonces la imagen del semiplano alfa es no alfa y la de no alfa es no alfa, que es alfa. Por tanto, aplicada dos veces la simetría axial, obtenemos como resultado la identidad. Si tomamos un punto B que no pertenezca a la recta A, su imagen B' va a estar en el semiplano opuesto al de B, y por lo tanto la recta BB' corta a la recta A en un único punto, que resulta ser el único punto fijo de la recta BB', pero la recta BB' resulta doble porque al ser S sub A autoinversa, B va B', B' va B, la recta BB' se transforma en sí misma. Por otro lado, me olvidé de mencionar, la notación de la simetría axial es la de S de simetría con el subíndice A mayúscula de la recta A. Una simetría axial definida por una semirrecta A, tenemos entonces, llamamos eje de simetría a la recta A de puntos fijos, y si una figura F tiene eje de simetría, significa que cuando le aplicamos la simetría axial respecto de ese eje a la figura, obtenemos la misma figura. Los puntos de la figura son dobles. Otros resultados que ya más o menos hemos visto es que estas rectas que resultan dobles son perpendiculares justamente porque determinan ángulos congruentes y adyacentes, eso es, ángulos rectos. Vemos también que una definición, dadas dos rectas perpendiculares, denominamos pie de perpendicular de una respecto de la otra al punto de intersección de las mismas. Es una forma bastante cómoda de hablar con las perpendiculares. Este es el teorema más importante que vamos a ver en esta sección, que es el de la existencia y unicidad de la recta perpendicular a una dada por un punto P del plano. Dadas una recta R y un punto P, existe una única recta perpendicular al R a la que el punto P pertenece. Este teorema vamos a demostrarlo usando dos casos, porque puede suceder que P sea un punto de la recta o que P esté fuera de la recta. O sea, en cualquiera de los dos casos vamos a poder trazar la perpendicular. Primero demostramos que si el punto P no está en R, para mostrar la existencia de la perpendicular, entonces lo que hacemos es buscar la imagen de P por la simetría de eje R y obtener el punto P'. Entonces la recta PP', como vimos, resulta perpendicular a R y por lo tanto es la que necesitamos para demostrar la existencia de una perpendicular a R que pase por P. Para ver la unicidad, si hubiera dos rectas perpendiculares a R por el punto P, como P está en la intersección de ellas dos, resulta que P' también debería estar en la intersección de esas dos, porque cada una de ellas es doble.
pero al ser P y P' puntos distintos, porque están en distintos semiplanos respecto de R, resulta ser que S y T son la misma recta. Vamos ahora al caso entonces en que P está en la recta. Para ver la existencia, lo que hacemos es tomar primero una perpendicular a R por un punto fuera de R y obtenemos entonces como pie de la perpendicular el punto Q, que resulta la intersección entre M y R. Y vamos a tomar una transformación rígida T que me va a llevar la semirrecta QP en la semirrecta P no Q. Por ahora no vamos a decir nada de qué pasa con la orientación porque en realidad es indistinto. Tanto si T preserva como si T no preserva es la misma demostración, pero lo que vemos es que el origen de la semirrecta Q va a parar a P, la imagen de la recta R resulta doble respecto de la transformación y al preservar los ángulos, esta transformación rígida, M', que es la imagen de M por T, resulta perpendicular a R y pasa por P. Entonces, en cualquiera de las dos posibilidades para la transformación rígida en cuanto a si preserva o no preserva orientación, la demostración es la misma, así que ya lo que mostramos, lo que hicimos fue encontrar otra recta y correrla hasta donde está el punto P. Con eso demostramos la existencia. Veamos ahora cómo hacemos para demostrar la unicidad. Si tuviéramos dos perpendiculares a R por el punto P, cada una de estas rectas perpendiculares forma con R un ángulo recto. Por tanto, resultan ángulos congruentes por ser ángulos rectos, pero a la vez los sectores angulares de uno y de otro resultan estar contenidos en uno o en el otro. Así que apelamos al axioma 7b, que nos muestra que las semirrectas PM y PN no pueden ser distintas, con lo cual las rectas M y N son la misma recta. Bien, llamamos mediatriz a la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio. Ya tenemos asegurada la existencia y unicidad de la mediatriz porque teníamos asegurada la existencia del punto medio y también la existencia de la perpendicular por un punto que pertenece a la recta AB. Ahora bien, con la bisectriz llamamos bisectriz a una semirrecta interior al ángulo que determina con sus lados dos ángulos congruentes. El AOP y el POB resultan congruentes. Ahora, a nivel teórico, cabe preguntarse si siempre voy a poder encontrar una semirrecta interior al ángulo que lo divida en dos partes iguales, y la respuesta es sí, pero para ello necesitamos tener un teorema que nos lo confirme. Entonces vamos a demostrar el teorema de que dado un ángulo AOB existe una semirrecta interior que es la bisectriz del mismo. Para la demostración planteamos entonces una transformación rígida que va a mandar el lado OA en el lado OB y el semiplano determinado por el lado OA que contiene el punto B en el semiplano de borde OB que contiene el punto A. Esto hace que el lado OA del ángulo se transforme en el OB del ángulo, pero podemos ver usando el axioma 7b que también es cierto que el lado OB del ángulo se transforma en el OA, resultando para T que el ángulo queda doble, ¿sí? Entonces, ¿por qué OB va a parar a OA? Porque OA es la que está contenida en este semiplano y forma un ángulo congruente a AOB y a BOA en ese semiplano. Por lo tanto, las semirrectas OB y OA son las semirrectas imagen de OB y OA resultan ser la misma. Lo que vamos a hacer ahora es llamar A' a la imagen por T de A. Entonces, A' es un punto que está en OB, pero además al ser A el transformado de A', resulta que
T de A' y T de A'A son el mismo, o sea que el segmento AA' resulta doble. Tomamos entonces el punto medio de este segmento doble para T, que se llama AA', y al ser el punto medio y estar en la intersección de los dos semiplanos que se transforman uno en el otro, resulta ser un punto fijo. Tenemos entonces que el lado OA se transforma en el lado OB y el lado OM se transforma en sí mismo, con lo cual T del ángulo AOM es MOA', o si quieren llamarlo también MOB. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos la semirrecta OM como mediatriz del segmento AA' y comprobamos que T me manda el ángulo AOM en el MOA', con lo cual obtenemos la tesis. De la demostración del teorema obtenemos entonces que si tenemos un triángulo isósceles, sabiendo que sus lados son congruentes, resultan también los ángulos opuestos a dichos lados congruentes. En general decimos que en un triángulo isósceles los ángulos adyacentes a la base son congruentes, porque son los opuestos a los lados congruentes. Los triángulos isósceles tienen entonces dos ángulos congruentes, los triángulos equiláteros van a tener sus tres ángulos congruentes. Vamos ahora a un teorema que es muy útil, que resulta que en todo triángulo isósceles la bisectriz del ángulo determinado por los lados congruentes está contenida en la mediatriz del tercer lado. Notemos que no estamos diciendo que son iguales porque la bisectriz es una semirrecta y la mediatriz es una recta. Por lo tanto, muchas veces decimos que bisectriz y mediatriz de un triángulo isósceles coinciden, pero estamos haciendo un abuso con respecto a la bisectriz porque es la recta que contiene la bisectriz la que coincide con la mediatriz. Bueno, vamos a la demostración. Usamos la misma T de anterior, pero podemos, usando la hipótesis de que el triángulo es isósceles, como el lado BA se transformaba en el lado BC y este lado resulta congruente con este, podemos afirmar que A se transforma en C, que la imagen de A por T es C. También, si M es el punto medio del segmento AC, resulta que queda fijo para T y ABM se transforma en MBC, con lo cual la recta BM resulta ser la bisectriz del ángulo. Estos ángulos son adyacentes, rectos, y entonces la recta OM es perpendicular al segmento AA' por su punto medio y es la mediatriz. Con lo cual tenemos que OM, que vimos que era bisectriz, está contenida en la mediatriz. Bueno, otro teorema útil con respecto a las perpendiculares tiene que ver con que el radio es perpendicular a una recta tangente, pero en realidad solamente podemos demostrar una parte. Si tomamos un punto de la circunferencia, la recta que une ese punto con el centro de la circunferencia, si trazamos la perpendicular a esa recta por el punto P, hay un único punto en común entre la recta A y la circunferencia. Entonces la demostración va un poquito por absurdo, pensando que si esa recta A cortara la circunferencia en algún punto más, resultaría un triángulo isósceles POQ que tendría dos ángulos rectos, pero entonces por O pasarían dos perpendiculares a la recta PQ. Y esto es absurdo porque contradice la unicidad de la perpendicular por O a la recta A. Entonces lo que vemos es esto, ¿no? Los datos serían el punto P en la circunferencia, el centro de la circunferencia, y entonces la recta OP resulta, si trazo la perpendicular que pasa por P, esa recta tiene un único punto en común con la circunferencia. Las rectas que tienen un único punto en común con la circunferencia se conocen como rectas tangentes. Lo que es cierto es que lo que no podemos probar es la recíproca de este teorema,
que si una recta corta a una circunferencia en un único punto, resulta perpendicular al radio en ese punto. Para poder demostrar eso necesitamos tener el axioma de continuidad. Vamos ahora a ver unos teoremas que tienen que ver con la desigualdad triangular. Por empezar, vamos a mostrar que en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces, si tenemos el triángulo ABC y suponemos que el lado AC es mayor que el lado AB, podemos encontrar un punto B1 en AC de manera que AB1 sea congruente con AB. Resulta entonces un triángulo isósceles ABB1 que tiene el ángulo con vértice en B y el ángulo con vértice en B1 congruentes. El ángulo ABC es mayor que el ángulo B1BA, ¿sí? Porque el ABC contiene al ABB1, ¿sí? Pero ese ABB1 es congruente con el AB1B porque este triángulo que construimos es isósceles. El ángulo CB1B resulta exterior al triángulo ABB1 y habíamos visto en la clase de simetría central que un ángulo exterior a un triángulo es congruente a la suma de los otros dos. En consecuencia, resulta que por ser CB1B exterior, al ángulo tiene que ser mayor que el ángulo CB1B, que es exterior al ángulo B1AB, y en consecuencia el ángulo ABC resulta mayor que el ACB. Recíprocamente, si en un triángulo fuera un ángulo mayor que otro, suponer que el lado opuesto a este es menor que este trae como consecuencia una contradicción con lo que acabamos de demostrar, porque eso nos estaría diciendo que este ángulo es menor que este. Por lo ya demostrado entonces debe ser, no puedo suponer que CA es menor que AB, porque me lleva a una contradicción, lo único que tengo es entonces que CA es mayor que AB. En otro teorema, que este sí es la desigualdad triangular y es muy importante, es que en todo triángulo un lado es menor a la suma de los otros dos. Observemos que alcanza con demostrarlo para el mayor de los lados. Entonces lo que hacemos es tomar en el triángulo ABC, donde AB es el mayor de los lados, tomamos sobre AC una prolongación de manera que le agregamos un segmento CB1 congruente con el segmento CB. Entonces resulta ser que el ángulo ABB1 es mayor que el ángulo BB1A, ya que como los ángulos son mayores, es mayor este lado que el otro. Pero al intercambiar CB1 con CB, resulta que AC más CB es mayor entonces que AB, con lo cual tenemos el teorema. Como corolario pueden trabajar para encontrar que todo lado de un triángulo es mayor que la diferencia de los otros dos. Además, todo segmento AB es menor que cualquier poligonal que tenga los mismos extremos, o sea que si sumamos más de dos segmentos, podemos extender esta desigualdad triangular a varios segmentos, una poligonal, de manera que tenga punto inicial en A y punto inicial en B. O sea, lo que está diciendo la desigualdad triangular es que el camino más corto entre dos puntos siempre es el segmento, y cualquier desvío que uno haga va a sumar longitud, digamos, ¿no? Vamos entonces a ver esta cuestión de optimización que tiene que ver con la desigualdad triangular, y vamos a definir entonces que la distancia entre los puntos A y B es el segmento AB, y la distancia entre un punto y una recta la vamos a encontrar a partir de esta demostración.
De todos los segmentos que unen un punto P con los puntos de una recta R que no lo contiene, el menor es el segmento de perpendicular PO. O sea que estando demostrado este teorema, vamos a definir la distancia del punto P a la recta R como este segmento de perpendicular. ¿Qué ventaja tiene tomar este segmento de perpendicular? Es el más corto y además es único porque la perpendicular es única. Vamos entonces a la demostración. Tomemos otro punto M que esté sobre la recta y lo que tenemos que ver es que el segmento PM siempre es mayor que PO. Elegimos acá hacerlo por contradicción y utilizando la desigualdad triangular que acabamos de demostrar, pero en realidad termino con esta demostración y les cuento otra más. Entonces, suponemos, por absurdo entonces, que PO es mayor que PM, pero si buscamos la imagen de P por la simetría de eje R, obtenemos P', y como este es mayor que este, la suma de estos dos va a ser mayor que la suma de estos dos que son congruentes entre sí. Pero eso estaría contradiciendo la desigualdad triangular, porque no puede ser que el segmento PP' sea mayor que la suma de P'M y PM. Por lo tanto, esta suposición no es correcta, lo que corresponde es que PO es menor que PM. Otra justificación también es que si trazamos el segmento POM, ¿sí? El triángulo POM resulta ser un triángulo rectángulo, y acabamos de demostrar antes que la desigualdad triangular que a mayor ángulo se opone mayor lado. Por lo tanto, como este es el ángulo recto, es el mayor que puede tener este triángulo, resulta ser que el segmento PM es mayor que cualquiera de los catetos. Así que tenemos dos demostraciones posibles. Por tanto, como ya conocemos que este segmento es único y es el más corto, vamos a llamar distancia de un punto a una recta al segmento de perpendicular comprendido entre el punto y la recta. Bien, después tenemos algunas definiciones de puntos que equidistan de otros puntos, ¿sí? Un punto P equidista de dos puntos A y B si AP es congruente con PB. Un ejemplo de punto que equidista de A y de B es justamente el punto medio del segmento AB, pero en realidad van a demostrar ustedes que cualquier punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento. Y un punto P exterior a dos rectas A y A', equidista de ellas si tomamos las perpendiculares a A y A' por ese punto P, los segmentos que ellas determinan con P, y comparamos esos segmentos. Si esos segmentos son congruentes, entonces el punto P equidista de A y de A'. Bien, con esto tenemos entonces toda la unidad correspondiente a simetría axial.